Los enigmáticos cocoyomes. En las montañas de Chihuahua, entre mitos y susurros del viento, persiste la intrigante leyenda de los cocoyomes, una etnia extinta cuya historia se entrelaza con el misterio. Esta civilización aridoamericana, floreciente alrededor de 1100 a.C. y sucumbió hacia el 500 después de Cristo ante la llegada de los tarahumaras, rarámuri y otros pueblos. Aunque olvidados por muchos, su nombre aún infunde temor en la Sierra Guadalupe. Chihuahua, con su rica herencia cultural, ha sido el hogar de innumerables civilizaciones. Hoy, etnias como los rarámuri, guarijó, tepehuán y pima conviven en sus vastas llanuras, pero también persisten ecos de antiguos pueblos como los enigmáticos cocoyomes, famosos por presuntos actos de canibalismo. Muy buenas tardes. Hace unos días, en algunos relatos anteriores, hemos platicado de la amistad que teníamos con Polo y Cecilia. Ellos son, bueno, hasta la fecha digo yo que son mis amigos, que ya tiene muchos años que no los veo. El problema es que ellos se separaron como matrimonio y él por ahí salió para algún rumbo de la sierra. Por allá lo encontraron, bueno, mejor me abstengo de decir dónde. Ella por acá está cerca de Parral. El punto es este, ellos nos contaron muchas historias, entre ellas la historia de los cocoyomes, una tribu que estaba situada en las barrancas de Huachochi. Esta tribu se caracterizaba por ser poco amigable, aunque sí bajaban a los poblados de ellos, pero algunas personas los veían con recelo. ¿Por qué razón? Porque se veían sospechosos. Pero una cosa es que tú o yo sospechemos de alguien y otra cosa es que te llega ese instinto que dices cuidado con esta persona. Ellos así lo dejaron como simples cosas que le pasan a uno. Sin embargo, llegó el tiempo que empezaron a extraviarse niños pequeños de 10 años para abajo. De pronto ya no los veían. Entonces por ahí vieron a uno de los que se transforman, a un nahual. Yo quiero decirte una cosa, el nahualismo en las tribus, aún hoy en día, muchos en la tribu no saben quién es nahual y quién no, pero entre los nahuales se conocen todos, aún de tribu a tribu, porque ellos se encuentran en el monte, y no porque se encuentren en el monte, uno con otro, se van a atacar, se respetan. De hecho, una persona de una tribu a otra se encuentran en el monte y se saludan brevemente, no platican mucho, no son muy platicadores los tarahumaras, a menos que ya tengas mucha confianza con ellos, sí, pero tratándose de esto, vieron a uno de ellos para que fuera a investigar a ver qué estaba pasando. Comentan que este hombre se transformaba en zorro, él era bajito, delgado, se transformaba en zorro y les dijo que le dieran unos días para investigar, que si tenían sospecha de dónde o de quién pudiera ser. Entonces ellos sospechaban de los famosos cocoyome. Para llegar a donde estaban los cocoyome no era fácil. ¿Por qué? Porque estaban un poco alejados, había puntos estratégicos para poder entrar, porque estaban entre las barrancas y ellos siempre tenían un guardia en esos lugares. Claro que en su casita, ¿verdad? En su cueva, porque habitaban unos en cuevas y otros en pequeñas chozas que ellos hacían. Dice, pero siempre hay un guardia. El nahual no es difícil. El nahual entró, anduvo investigando y él mismo los convocó. Les dijo, efectivamente, ahí vi la cabeza de 3 niños del puro cráneo. Con caníbales se los están comiendo. Para esto, según la historia, voy a narrar lo que dice la historia oficial, que se reunieron los tarahumaras, hicieron la guerra contra los cocoyomes y poco a poco los fueron venciendo, hasta casi exterminarlos. La versión oficial dice que los exterminaron. La versión no oficial dice que quedaron algunos vivos y se remontaron más a las montañas. O sea que sigue habiendo todavía de aquellas tribus, pero el tarahumara nunca se ha caracterizado por ser violento, nunca se ha caracterizado por ser un personaje de guerra. Ellos prefieren la paz. Lo que no contaban, los cocoyomes eran agresivos, ¿sí? Los cocoyomes eran agresivos, eran personas más altas que los tarahumaras, hombres impulsados a la guerra, a actos violentos, muy distinto al tarahumara, pero no contaban con la resistencia del rarámuri o del tarahumara. Platica que tuvieron una junta, allá les llaman gobernadores. En cada lugar hay un gobernador indígena. Tuvieron una junta para convocar a todos los gobernadores. En aquella junta se llevó a cabo en un lugar en secreto y ellos tomaron la decisión de mandar las fuerzas especiales, sí, a los gafes, pero los gafes, con todo respeto al ejército, a los gafes indígenas, la fuerza especial nahual. Créeme que no me atrevo a ver cómo o imaginarme cómo haya sido este escenario, porque platica Polo que cuando aquello empezó fue una masacre. Ellos llegaban, los nahuales, y empezaron a exterminar por los guardias, por las orillas, de tal modo que cuando los cocoyomes en la mañana se levantaban ya no había nadie, estaban
sí los encontraban, pero fallecidos y desmembrados. Aquello despertó una psicosis en aquellos seres. Posteriormente, a la siguiente noche, otra vez, por las orillas. Empezaron por las orillas, pero no era un ataque directo, era indirecto. Era una familia, posteriormente la otra, pero eran varios nahuales los que hacían esto. Se cuenta de que quizá eran unos 20 los que hacían todo este desastre. Vuelvo a repetirte, nunca se había escuchado de ataques en la Sierra Tarahumara, de ataques de nahuales a personas, pero en este caso sí, porque era por salvar a aquellas familias. Dice que llegó tal momento que aquellos cocoyome se empezaron a devorar a los difuntos porque ya no podían ir a los poblados. En el día había personas de origen tarahumara que les lanzaban piedras. Tú dirás, ¿qué tanto puede tener de poder una piedra? Bueno, lo que pasa es que tiraban piedras con ondas. La onda son dos correas y un fondo entre las dos donde va la piedra, un fondo de baqueta. Le ponen la piedra, la agarran con una mano, la giran, le dan unas vueltas y luego le impulsa, y tiene casi el mismo efecto que una bala. O sea, destroza un cráneo fácil. Y el tarahumara con esas armas es muy efectivo. Ellos cuando salen al monte, tú no ves que lleven armas, no ves que llevan ni rifles siquiera. Ellos llevan su onda y actualmente un cuchillito, una navaja para destazar los animales que encuentran. Cuando andan cuidando las chivas, es lo que llevan, una onda. Con esa se defienden de los pumas y de los osos. Sí, comenta que cuando es un oso, ellos respetan mucho los animales. Primeramente al puma y al oso no les pegan en la cabeza, les pegan en el cuerpo para ver si aquellos animales se retiran. Y posteriormente, si no quieren hacerlo, entonces ya los atacan fuerte. De tal manera que son especialistas con la piedra. Y vaya que ya sobran piedras. Comenta Polo que son historias que le contaron sus abuelos, las personas grandes. A ellos no les tocó a los papás de ellos. La historia oficial dice que aquello fue cuando llegaron los españoles aquí a México. Lo cierto es que esto apenas fue en este siglo pasado, a principios. Sí, había muchas desapariciones de niños de distintas comunidades. Conozco algunas comunidades, pero yo no anduve muy adentro. La verdad, hay lugares muy escabrosos. Hay lugares donde únicamente pasa el tarahumara. Lugares que ni los caballos pueden entrar. Ahí entra el tarahumara. Son buenos para caminar, son buenos para andar entre el monte. Yo lo que te quiero decir es que eran peligrosos con ese tipo de armas. Y aquellos seres ya no podían bajar a las comunidades donde estaban los tarahumaras para hacer sus robos. Ya no podían. ¿Por qué? Porque ahí estaban ellos para impedirlo. Bueno, pues llega el momento, como vuelvo a repetirte, se empiezan a comer los cadáveres. Ellos eran caníbales, ya estaban fallecidos, únicamente los huesos sobraban, pero aquello no se detuvo ahí. No era ojo por ojo, diente por diente. Ellos tenían que terminar el trabajo porque seguían. Si aquellos individuos seguían viviendo ahí, iba a seguir la desaparición de niños. Se rumoraba que incluso algunos jovencitos habían desaparecido. Llegó el momento que quedaron muy pocos de los indígenas. Se rumoraba que había dos tipos de indígenas cocoyome, unos demasiado bajitos y unos muy altos, de 2 metros. El tarahumara por lo regular mide unos 60, esa es la media de estatura, no son altos. Sin embargo, encontrarte a alguien de casi 2 metros es una barbaridad, es mucha diferencia en fuerza. Sin embargo, aquello empezó a minar a los cocoyome y llegó el momento que se tuvieron que retirar de ahí. Se comenta que iban como unas 8 o 10 familias, que son las que emigraron. Mandaron un emisario con una banderita, con un palo, y dice que les hizo señas que quería hablar con ellos y lo dejaron arrimarse, que quería hablar con ellos, que por qué había pasado todo aquello, y le reclamaron y dijeron exactamente que ellos no querían volver a saber nada de ninguno de ellos por ahí, que ya no iba a haber momento de paz entre esas tribus porque no permitían que siguieran comiendo personas. Aquello no es reconocido por la historia oficial, se desvirtuó, pero comenta Polo que a él muchos de diferentes comunidades, allá les llaman comunidades, les contaron la misma historia, con pequeñas diferencias uno de otro según la perspectiva. Aún a la fecha hay lugares muy adentro de la sierra, donde la mano del hombre no ha llegado, donde la fauna sigue siendo muy libre de crecer, de exponerse, inclusive animales que se creían extintos por allá viven. Comentaba este amigo que él 1 o 2 veces le dio la curiosidad por ir, porque iban a traer un tipo de planta medicinal. Ellos se curan la mayoría de las veces con medicamentos a base de hierba. Entonces fueron a buscar esa planta, iban 3 personas y ya le habían dicho que tenían que caminar 3 o 4 días. Vuelvo a repetir, aún a la fecha hay lugares dentro de las comunidades con casas muy alejadas y hay lugares donde el caballo no entra, donde no entra una persona como tú y como yo normalmente no puede caminar. Esos son los lugares que camina el tarahumara, casi imposibles. Las mujeres o los niños andan en las barrancas como andaría una cabra salvaje. Para nosotros es imposible, pero para ellos no, tienen esa habilidad. Pues dice que caminaron 2 o 3 días, algo así, y
y allá a lo lejos encontraron ese tipo de planta que buscaban, pero también encontraron que había casas, no casas de ladrillo, de bloque, no, algunas eran hechas de piedra, y al principio pensaron ellos que estaban deshabitadas, pero como el tarahumara es muy respetuoso y muy cuidadoso, se acercaron con mucho cuidado. Resulta que no, ahí había personas muy altas, también indígenas, pero los rasgos muy diferentes, y ellos optaron por retirarse porque tenían cara de ser muy violentos. Entonces ya no quisieron saber más del asunto y se retiraron. Yo lo que sí te quiero decir es que hay motivos para pensar que aquellas tribus Cocoyome se unieron a una tribu que se llamaba los Gentiles. Hoy en la actualidad, en aquellos lugares donde habitaron aquellos Cocoyomes, hay un centro recreativo, hay hotel, hicieron algunos cambios, todo para bien supuestamente, y claro que sí, ha funcionado, hay negocios, pero la historia oficial no la cuentan. Yo te quiero decir, te quiero invitar a que conozcas esos lugares, están preciosos. Dentro de lo que es Huachochi existe un mirador, un restaurante, un hotel, ahí mismo, con la palabra Cocoyome, con eso lo encuentras, Cocoyome con K, las dos C, no es C, es K, Cocoyome. Ahí encuentras el hotel y encuentras el restaurante. Lógicamente que te van a dar la versión oficial, la versión que te estoy platicando es la que comentan las personas de origen rarámuri, pero no te la van a contar en cuanto llegues. Si no haces buena amistad, ellos nunca te van a decir, no, pues sí, mira, nosotros hicimos esto y lo otro. No, simple y sencillamente tienes que ir y ver y platicar con ellos para que conozcas las barrancas, para que conozcas lo difícil que era vivir en aquellos lugares. Aquellos hombres y aquellas mujeres podían haber vivido perfectamente por muchos años en compañía de nuestros amigos tarahumaras. Había de dónde vivir, había manera, porque se puede sembrar, se puede cosechar, llueve bastante, se da el frijol, el maíz, si te gusta comer tomate, chile, cebolla, se puede, la papa, se puede, no requieres mucho gasto. El único problema es que no les gustaba trabajar, querían todo de una manera más fácil, y eso pues realmente no funcionó. Yo te invito a que visites aquellos lugares, conoce las tradiciones, pero mira, cuando vayas, no te pongas a platicar con ningún político, haz amistad con los ancianos. Ellos te van a contar las versiones oficiales, ellos te van a contar historias que no te imaginas, que cuando menos pienses vas a decir, ah caray, pues sí que estaba difícil la situación. Empezaron a comerse a la gente indígena y por eso los mataron. Se pusieron de acuerdo los tarahumaras y acabaron con ellos. Sus de que también están bien altotes, sí, gigantes. Pues ellos vivían en cuevas más altas porque ellos eran hombres grandes, altos. ¿Cómo se llamaban? Canopo. Allí en Orogache, poquito arribita, están las cuevas todavía. Ellos vivían. Si tenían árboles, pues los ocupaban a ellos para que tomaran los pinos, porque ellos eran muy fuertes. Primero, pues convivían bien con ellos, nomás que pues ellos como consumían bastante comida, pues no acababan, no llegaban, entonces empezaron a comerse a los niños. Hay un frijol que es siempre donoso, le pusieron ese frijol en una olla, pues supuestamente como agradecimiento por el trabajo que habían hecho, porque el trabajo ya lo habían hecho, ya habían limpiado el terreno donde se iba a vivir, y le dieron esa comida y pues murieron, se acabaron. Pero muy inteligentes, fíjense con eso. Pues sí. En realidad se llama Totorichi. Cuentan nuestros antepasados que aquí en este lugar pues abundaban las gallinas silvestres antes, mucho antes de que hubieran viviendas por aquí. Aquí les pasamos un extracto de una entrevista que le hicieron a una mujer tarahumara, que realmente el nombre de la etnia es rarámuri, que significa los de los pies ligeros. ¿Por qué los de los pies ligeros? Vuelvo a repetirte, ellos suben en los cerros corriendo, caminando a los mismos lugares que lleva una cabra de las monteses. Llegan ellos llegan a donde no sube el caballo, a donde no sube el hombre normal como nosotros, no sube para allá. ¿Por qué? Porque son caminos demasiado peligrosos. Ahí andan ellos corriendo sin cuidarse. Muy bien, ella menciona a una tribu que son los ganocos, que eran los mismos de los que estábamos hablando, los Cocoyame. Ellos eran caníbales y eran hombres gigantes de más de 2,5 metros, que eso en las versiones normales no aparece que eran gigantes, pero efectivamente eran caníbales. Empezaron a comer primero niños y después empezaron a comer adultos. Ella menciona que los envenenaron con un frijol que se llama de higuerilla, el cual es muy venenoso, contiene varios tipos de veneno demasiado letales para el hombre. Sí, en poca dosis te puede envenenar, te puede afectar muchísimo. En dosis grandes es completamente letal, pero posiblemente le aplicaron eso a 1 o 2 familias, pero realmente la destrucción de aquellos seres vino a través de los nahuales. Esas versiones no la dan a conocer al público.
el rarámuri, el tarahumara es muy reservado en cuanto a eso. De hecho, si tú vas a querer hacer una entrevista a cualquier rarámuri, a cualquier tarahumara sobre los nahuales, no te dicen. Yo tengo amistad con un misionero. Él es mitad blanco, mitad sabochi, mitad tarahumara. Y él me platicaba de ese tipo de historias. Me contaba que hay ocasiones que a él le toca dormir en el campo, porque él allá en la sierra se traslada de una comunidad a otra caminando, pero hay veces que se le oscurece, a veces que se hace noche. Son muchos kilómetros los que tienen que caminar. De hecho, el tarahumara a veces para llegar de una comunidad a otra son 2 días de camino. Para ellos, imagínate para nosotros. Es que hay comunidades que están muy adentro, entre las barrancas. Y dice que él nunca enciende fogatas. Yo le preguntaba por qué. Dice, mire, con las fogatas lo único que hace uno es retirar a ciertos animales, pero atrae la atención de lo que realmente es peligroso. Dice, entonces muchos animales, aunque son depredadores como el puma, el oso, dice, allá no se acercan. Cuando ven a uno acostado no se acercan. Ya por ahí llevan otro tipo de experiencias los animales con ellos. Entonces él comentaba de aquella tribu. Dice que todavía existen, pero que están muy al fondo, allá muy adentro en las barrancas. Muy pocas se dejan ver. Algunas personas los conocen como gentiles, se dice, pero esto lo vamos a dejar para otro video, porque sí tengo muy buena narrativa sobre ellos. Se dice que todavía existen y tengo testigos vivos todavía. Voy a tratar de buscarlos, de conectarme con ellos para ver si nos pueden narrar de viva voz esas historias. Pero créame que cualquier relato de nosotros trata de ser lo más original posible, de no meternos en suposiciones. Sí, muchos dicen, por ahí comentan que son puras narrativas, sí, pero basadas en hechos reales. Trato de no meterme en fantasía, de no agarrar de internet, sí, porque a mí pues, realmente siempre me han contado historias y con el tiempo se repiten las historias con otras personas, las mismas historias con pequeñas variantes. Entonces significa que sí son reales. Aparte, yo he andado en la sierra y conozco algunos misterios de por allá. Saludos.